Buenas noches a todos. Buenas noches a los que nos ven también por internet. Sean todos bienvenidos. Sin más preámbulos, continuamos con el libro de Magia Crística Azteca. El capítulo de hoy es un capítulo de un tema que alguna vez ya lo hemos dado en clase. Lo estamos retomando con el libro, se llama La Ley del Karma. Sobre este capítulo, y a medida lo vayamos compartiendo, leyendo, es interesante y en muchos casos tenemos la idea que karma es castigo. Y como ahora veremos en la lectura, es una ley de compensación. Y tenemos que sabernos entender cuáles son estas leyes para poder trabajar con ellas en armonía en nuestra vida, en nuestro entorno, con las personas que nos rodean, etcétera, ¿no? Repito nuevamente, es del libro de Magia Crística Azteca. Vamos a leer el capítulo número 14 con algunas reflexiones sobre la ley del karma. Si en el transcurso de la conferencia o de la plática tenemos alguna pregunta, tanto los que nos ven por internet como los que estamos aquí presentes, siéntanse en la libertad de hacerla. Dice así el capítulo, dice: mientras haya una lágrima que enjuagar, los adeptos que han alcanzado la maestría renuncian a la dicha inefable del absoluto que ganaron y retornaron a la tierra a servir, a consolar, a ayudar. Muchos de ellos, como el divino Jesús, el Cristo, echan sobre sus espaldas el karma de los hombres y voluntariamente aceptan el martirio o aparentemente mueren en las mazmorras de la Inquisición, como el maestro Cagliostro. Vean ustedes, la justicia está más allá del bien y del mal. Cuando usted llegue a la luz sabrá lo que es el amor, y cuando sepa lo que es el amor sabrá amar y comprender que amor consciente es ley. No vale hacer el bien sino saberlo hacer. Eso también es importante. No vale solamente hacer el bien, sino saber hacer. Vean ustedes esta primera parte. Nosotros en nuestra vida en muchas ocasiones a lo mucho alcanzamos normalmente pues a sacrificarnos por nuestra familia, nuestros hijos o nuestro entorno, ¿no? Pero a veces qué difícil es asumir ese amor no solamente por los que nos quieren, sino por los que a veces no nos quieren y por incluso los desconocidos que algún día a lo mejor conoceremos. Y es cuando los maestros, grandes avataras, filósofos antiguos y actuales han hecho labores de totalmente desinteresadas, buscando no solamente su propio desarrollo, sino que también ayudar a aquellos que, como todos nosotros, anhelantes, aspirantes de una enseñanza o de una vida que la podamos mejorar o comprender, nos dejan señales, enseñanzas, ayudas para que podamos caminar entre nuestra propia oscuridad con un poco de esa luz que nos dejan. Y por eso en esta primera parte, la ley del karma, aquellos que asumen, o a veces nosotros que difundiendo la enseñanza asumimos la difusión del conocimiento, cargamos en muchos casos, y cargan o han cargado los grandes maestros, pues el karma de la humanidad, aun cuando ellos ganaron el derecho de pues vivir, ya podríamos decirlo, en una esfera superior a en la que nosotros nos encontramos. Entonces veamos esa ley, como dice aquí el maestro del amor, como iremos viendo en el transcurso de la conferencia, es maravillosa, ¿no? Dice: el karma es la ley de la compensación, no de la venganza. Muchas veces creemos que el karma es el castigo por nuestras malas acciones,
cuando lo vemos en este aspecto, en esta dimensión, es como decir Dios es malo o Dios nos está castigando. La ley de la compensación es como un equilibrio que existe en todo lo que nos rodea, y cuando rompemos ese equilibrio, nosotros mismos nos estamos haciendo ese daño. Y por eso el karma compensa ese desequilibrio, el mismo que uno se ocasiona a sí mismo, que en muchos de los casos obviamente va a ser producto o como resultado situaciones no muy favorables, pero que buscan compensar nuestras acciones que en muchas ocasiones por ignorancia, otras por mala voluntad propia, ejercemos en nuestro entorno, ¿no? Dice, hay quienes confunden esta ley cósmica con el determinismo y aún con el fatalismo, al creer que todo lo que le ocurre al hombre en la vida está determinado inexorablemente de antemano. Es verdad que a los actos del hombre los determina la herencia, la educación y el medio, pero también el hombre tiene libre albedrío y puede modificar sus actos, educar su carácter, formar hábitos superiores, combatir debilidades, fortalecer virtudes, etc. Veamos también esta parte también, ¿no? Que muchas veces podríamos pensar que estamos determinados a ciertas acciones de nuestra vida y que las acciones de nuestra vida ya son como una condena, ya no podemos mejorar, ya no podemos cambiar, y eso tampoco no es 100% real, como dice el maestro Samael, ¿no? Podemos cambiar, podemos hacer que la vida gire en otras octavas, aunque determina nuestra vida el entorno, como la educación, la herencia, la familia. Nosotros tenemos la posibilidad de decir sí o decir no a las cosas que hacemos. Vienen algunas conferencias que habíamos dado de lo que es la recurrencia, de lo que es las causas y efectos, pero ante una circunstancia difícil, somos nosotros los que tenemos la posibilidad de cambiar nuestra actitud, cambiar la forma en la que pensamos, la forma en que vemos y reaccionamos, y la forma en la que, a pesar de que una educación ha podido moldear el carácter y la personalidad con la que nos desenvolvemos, tenemos el poder de la decisión. Aunque muchas veces no lo ejercemos y nos dejamos llevar, ahora sí, por la ley de la menor resistencia. Nos dejamos llevar por la vida, nos dejamos llevar por esa mente que, como en algunas ocasiones mencionamos, es una veleta. Hoy va hacia un lado, mañana va hacia otro, y no tomamos posesión de la voluntad, de nuestra propia y consciente voluntad del ser de cada uno de nosotros. Nosotros buscamos llamar a la conciencia, al ser de cada uno, para poder ejercer la voluntad. ¿Sí? Preguntar cuál es la diferencia entre karma y katansya en relación a que si a los gnósticos nos aplica la katansya. Bueno, hay una conferencia que yo les invito a que puedan ver sobre la ley de la katansya. Explicamos perfectamente que hay lo que se llama el karma superior o el karma de los dioses, y obviamente simbólicamente está haciéndose referencia a los maestros que ya de cierto nivel de conciencia tienen o están gobernados por una ley superior que se llama la ley de la katansya. Nosotros, mientras tengamos defectos, mientras no entremos al camino de los grandes maestros, estaremos gobernados por el karma. Karma es consecuencia. Dharma es retribución. Aunque no vamos a hablar sobre esta ley en esta extensión, pero muchas veces hemos creído que todo lo que es karma es malo. Karma es consecuencia. Puede haber un karma, podríamos decir, doloroso, o podría haber un karma favorable.
Ahora, el Dharma es una acción ya positiva en base a una acción consciente. Muchas personas tienen karmas que pueden ser favorables, pero de acciones que no son conscientes, ¿no? Pero cuando ya nosotros actuamos con conciencia de un trabajo interno, podemos evocar al Dharma, que es algo superior. El Dharma ya es de la conciencia. El karma podríamos decir que es las consecuencias de las acciones inconscientes del ser humano. Desafortunadamente, mientras no despertemos conciencia, vamos a estar regidos por esa ley, como dice el mismo maestro, de compensación. O estudien también el budismo. Dentro del budismo se habla muy extensamente sobre esta ley. Y también les invitamos a que no se pierdan en los conceptos. A veces por una coma o por un punto acabamos discutiendo, y la gnosis o el conocimiento no busca discusión, buscamos aclarar nuestros caminos. Cuando entramos en estos estudios, cuando buscamos dentro de nuestra vida un camino para recorrer en el sentido de su búsqueda interior, nos topamos con esas pequeñas piedritas llamados conceptos, ideas, juicios y prejuicios. Y esto nos detiene, y a veces, como decía el mismo maestro Samael, por un punto o una coma que nos falta en un libro o en un texto, quedamos atascados, ¿no? en una enseñanza, ¿no? Discutiendo, es que el Dharma es esto, es que el karma es aquello. Yo creo que ya podemos avanzar, madurar y entender que esta ley de compensación busca simplemente aquellas acciones que cometemos traen una consecuencia, ¿no? Cuando estamos, aunque nos cueste a veces aceptarlo, en un estado de inconsciencia, porque vivimos gobernados por esa personalidad, por ese medio ambiente, esa educación que ha falseado nuestros centros, es claro que nuestras acciones siempre van a ser compensaciones causantes de nuestra ignorancia en el mayor o en la gran parte de nuestras acciones diarias. Aquí también que se comenta algo, no solamente hay que hacer el bien, sino saberlo hacer. Comenta esto el maestro y nos inspira mucho, ya que para nosotros, cuando buscamos cambiar la vida o buscamos tener una mejor relación en nuestro medio familiar, político, social, ambiente, creemos que simplemente haciendo acciones o buenas acciones es más que suficiente, ¿no? Pero nos hace una aclaración: saber hacer. No solamente hay que hacer, sino saber hacer. Yo puedo hacer una casa, pero si no tengo el conocimiento suficiente, cuando la construya, de repente se me puede venir abajo cuando ya ponga el segundo piso, porque no calculé unos cimientos de una profundidad para ascender en el proceso de la construcción, ¿no? Psicológica, moral, ética y humanamente es lo mismo, ¿no? Esto es triste, ¿no? Incluso en la medida que vamos desarrollándonos personal o espiritualmente, tenemos que ir sabiendo hacer nuestro trabajo espiritual, nuestro trabajo interior, ¿no? No solamente se trata de leer y predicar, no solamente se trata de asimilar esta enseñanza de la gnosis y quererla aplicar sin una vivencia o sin una correspondencia de las cosas que hemos ido aprendiendo. Tenemos que ir creciendo interiormente, tenemos que ir desarrollando comprensión en la medida de nuestra práctica, de la autoobservación, de la meditación y de la muerte del ego. A veces nos sorprende que pudiéramos tener muchos años dentro de esta enseñanza y que hay cosas básicas que todavía no las llegamos a asimilar y ni siquiera a reconocer en nuestras acciones, y no nos da nuestra capacidad para comprenderlas, ¿no? O sea, sabemos
lo que es el ego, sabemos lo que es el orgullo, sabemos lo que es la ira. Pero cuando algo me molesta, digo o puedo utilizar es que yo soy así. Pero escondemos nuestras debilidades, escondemos nuestros temores, escondemos nuestro orgullo, a veces nuestra propia soberbia, detrás de un concepto, incluso de una enseñanza filosófica. En algunos libros el maestro esto lo habla y dice, nos volvemos aparentemente muy compasivos, ¿no? Y decimos, pobre, me insultaste, pero pobre de ti, te estás condenando al infierno, ¿no? Detrás de estas acciones o comentarios podemos esconder gran parte de soberbia, ¿no? Ya no reaccionamos con la ira, porque sabemos que la ira es parte de los defectos, y la escondemos y la enmascaramos y le damos el tinte de la santidad y del perdón, pero detrás está una gran faceta de la soberbia que ahora cambió para esconderse bajo estos términos, ¿no? Es triste porque como a veces nosotros decimos, estas son reflexiones que nos gustan hacer, ¿no? ¿Cómo podemos decir que actuamos con nuestra conciencia si hay incongruencias en nuestras acciones, ¿no? ¿Cómo podría yo decir que amo a alguien pero al mismo tiempo lo estoy perjudicando? Hay una incongruencia, ¿no? Eso no es, por eso no es un amor consciente. Aquí el maestro lo dice bien claro. Nosotros hacemos, y haciendo buenas acciones en la vida, haciendo el trabajo incluso dentro de la gnosis, si no lo sabemos hacer, caemos en estas incongruencias que contradicen nuestro propio trabajo. Pero nosotros, hay un aspecto psicológico que se llama la falacia del ego o del autoengaño del ego, nos hace creer que estamos bien y podemos incluso llegar a asegurar que nuestras acciones van de acuerdo a la voluntad de nuestro ser. Pero si hay una incongruencia de nuestra acción con lo que nosotros estamos diciendo que somos, nos tendríamos que detener a meditar para no solamente hacer, sino saber hacer. Repito, esto es algo difícil en muchas ocasiones porque si ciertas áreas de nuestra comprensión en nuestro interior están todavía dormidas, no lo vamos a ver. Por eso necesitamos profundizar y transmutar nuestras energías para poder trabajar con claridad. Bueno, comentan que si el karma se hereda de padres a hijos, pues Jesús habla de esto, y si el padre es borracho, los hijos serán borrachos, la prueba se repite en los hijos. Ciertamente hay una herencia. La herencia viene en la genética, por eso venimos cada uno en nuestra familia. Aquí, si buscan luego en internet, tenemos una conferencia que habla sobre la ley del karma y habla sobre, en el libro aquí no lo va a mencionar, pero se los menciono, habla del karma individual, karma familiar, karma nacional, karma mundial, etcétera, ¿no? Sí hay una herencia en la genética, pero eso no significa que si el padre fue borracho, como se dice, el hijo tenga que exactamente heredar ese defecto, ¿no? Sí podrá heredar ciertos aspectos del padre, con los que, igual que heredamos con nuestro signo zodiacal, que determinan lo que somos por una causa y un efecto, por una compensación de existencias incluso pasadas. Pero esto, como dicen, no es fatalista ni determinista, como dice el maestro Samael. Simplemente nos podría dar o orientar con lo que necesitamos trabajar. Y nos va a determinar o nos va a ocasionar cierta resistencia en nuestro avance, cual
maravillosa para podernos superar. Esto es como el atleta que, pues, si lo tiene todo fácil, incluso ahora nos comentaban que en ciertos lugares se van a hacer deporte, ejercicio a mayores alturas para tener mayor dificultad y al mismo tiempo mejor luego condición cuando van a competir en cualquier deporte, ¿no? Entonces esto para nosotros tendría que representar que cualquier dificultad que tuviéramos en nuestra vida es una extraordinaria oportunidad para superarse y crecer como personas espirituales que todos somos. Y bueno, pues esto será aclaraciones, por eso no buscamos fatalismos, decir, ay, es que yo ya tengo así, fui esto, nada, al contrario, más valor a nuestra vida, más valor para nuestro trabajo y desarrollo interno. Entonces dice que los maestros del karma son jueces de conciencia. Esto está hablando el maestro Samael, que en los mundos internos existe a cada uno de nosotros, se nos juzga, y existen estos jueces del karma, de conciencia, que viven en estado jinas. Dice, ante ellos, el que tiene con qué pagar, paga y sale bien librado en los negocios. Tenemos que hacer constantemente buenas obras para que tengamos con qué pagar nuestras deudas de esta y de vidas pasadas. Todos los actos del hombre están regidos por leyes superiores, unas inferiores otras. En el amor se resumen todas las leyes superiores. Por eso, hablando del amor, dice el maestro Pablo, el amor es sufrido, bueno, no envidia, no se ensalza, no se injuria, no busca lo suyo, no se irrita, no se huelga de la justicia, mas se huelga de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es desinteresado, en pocas palabras, ¿no? Esto es algo importante. ¿Cuántas veces nosotros somos justicieros? Es una parte difícil porque cuando alguien nos hace alguna injusticia, según nuestro punto de vista, queremos aplicar la ley. Y el amor es incondicional. Y, sí, adelante. Me comenta que leyeron sobre la runa Nod como una práctica con la ley, que si podrías... Bueno, hay prácticas, aquí ahora el maestro lo menciona, el que tiene con qué pagar sale bien librado, el que no, pues paga con dolor. Y como va a mencionar también, podemos hacer negocios con la ley. Es claro que este tipo de runas nosotros así no las recomendaríamos de primera sin no tener una preparación de cierto tiempo dentro de este trabajo esotérico, ya que pues a veces se nos hace muy fácil ahora sí que pedir, ¿no? Pero si luego no hay con qué pagar, resulta que puede resultarnos peor la jugada, ¿no? Esto es como ir al banco y pedir un préstamo sin tener luego fondos con los cuales poder responder los pagos mensuales, ¿no? Pues hasta la casa, el coche, lo que tengamos nos lo van a embargar por un mal negocio que hicimos, ¿no? Nosotros no es que recomendemos no hacer negocios internos, al contrario diríamos hay que hacerlos, pero en base a un trabajo también, porque pues si uno está sacrificándose por la humanidad, se está esforzando y se siente atorado, atascado en un defecto, es claro que puede negociar con la divinidad y pedir la ayuda de la muerte o para poder avanzar, ¿no? Pero si yo quiero la ayuda, madre mía, ayúdame porque esta persona me cae muy mal, quítalamela del camino, o Dios mío, dame más dinero porque pues no tengo de qué comer, pero pues me estoy gastando el dinero en el casino, pues yo creo que hay cosas, a veces resulta absurdo hasta decirlo, pero créanme que no está de más, porque a veces dicen, Dios mío, sácame en Ginas o en Astral para ver
a mi vecino que hace o para sacarme el boleto de la lotería, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cuestiones ya serían absurdas, ¿no? Creo que con eso queda contestada la pregunta, ¿no? Dice, el jefe de los sacerdotes del tribunal del karma es el gran maestro Anubis. En ese tribunal solo reina el terror del amor y la justicia. En él existe un libro con su debe y haber para cada hombre, donde anotan minuciosamente a diario sus buenas y malas acciones. Y uno cree que se puede esconder del mundo, ¿no? Pero todo lo que hacemos, tenemos lo que se llama nuestro propio Caón. Él es el encargado de escribir en nuestro libro de la vida. Todos escribimos en nuestro libro el debe y el haber. Uno puede pedir en los mundos de los sueños, en el mundo astral, poder ver ese libro para darnos cuenta de nuestras cuentas. Dice, las buenas las representan raras monedas que los maestros acumulan en beneficio de los hombres y mujeres que las ejecutan. En este tribunal también se encuentran abogados defensores, pero todo se paga, nada se consigue regalado. El que tiene buenas obras paga y sale bien librado. En los negocios, los maestros del karma también conceden créditos a quienes se los solicitan, lo que estaban preguntando. Pero estos créditos se pagan con trabajos desinteresados e inspirados por amor hacia los que sufren. Una manera de pagar karma, obviamente maravillosa, es difundir la enseñanza. El tercer factor, sacrificarnos por la humanidad, ayudar a los que pues más sufren, ¿no? Esto es a veces difícil porque incluso dando la gnosis, unos van a ser criticados, incluso juzgados. No significa que siempre podamos hacer las cosas bien, a veces habrá cosas que haremos bien, otras no las haremos bien, pero pues ejercer esa fuerza de amor hacia nuestros semejantes sin ningún interés son monedas que luego nos ayudan, ¿no? Ahora, no se olviden, hacer este trabajo no solamente hay que hacer ayuda hacia nuestros semejantes, sino también hay que ayudar o ayudarse uno a sí mismo. ¿Esto qué significa? No significa ser egoístas. Repito, si estamos hablando de ayudar a los demás, complementamos también ayudarse uno a sí mismo ¿con qué? Con nuestro trabajo interno, con la muerte del ego y con la transmutación. De esa manera avanzamos de forma exitosa en este trabajo. Pero si uno también solo trabaja hacia afuera, ayudando hacia los demás maravillosamente, extraordinariamente, pero no trabaja sobre sí mismo, no se preocupa sobre el trabajo de la muerte de sus defectos, pues todo será pagado, pero luego también se nos vendrán y nos cobrarán porque habrá trabajo que no habremos hecho. Es decir, los defectos hay que eliminarlos, no nos queda de otra. Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él. Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, que había de dar. La vida es un tablero de ajedrez en el cual cada acto maestro es una jugada. Cada acto nuestro es una jugada. Si nuestras jugadas son buenas, inteligentes y oportunas, el resultado será el éxito, salud y longevidad. Si por el contrario nuestras jugadas son hechas de mala fe, egoísmo e inoportunas, el resultado será el fracaso, enfermedades y muerte. No solamente de esta vida, sino de pasadas vidas, existencias que habremos tenido, ¿no? Entonces estamos en un tablero de ajedrez moviendo fichas. Hay que saber qué fichas queremos jugar. Y bueno, pues ya tenemos esta enseñanza, si tenemos este conocimiento,
definitivamente dejar de jugar con el ego, ¿no? A veces nos damos ese lujo, aunque es difícil, por eso necesitamos tener buenas obras para decir, Padre mío, ayúdame en la comprensión. Muchas veces nos detenemos en este camino por falta de comprensión. Damos por hecho muchas cosas. Damos por hecho que así ya somos, damos por hecho que ya el ser nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Así lo damos por hecho, así de fácil. Pero de repente caemos en acciones incongruentes de hacer algo bajo nuestro interés, desatendiendo acciones que no corresponden en un desarrollo normal o digamos incluso social. O sea, no podríamos decir es que yo me voy al camino de la autorrealización, me retiro y uno diría, wow, ¿no? Me quiero morir en mí mismo, voy a dar la enseñanza y de repente desatiendo a mi familia, ¿no? En el sentido de que dejo a mis hijos de repente sin alimentos, ¿no? Entonces ahí son esas incongruencias donde nos damos cuenta que podríamos avanzar hasta cierto momento, pero también en cierto momento nos va a venir la ley de la compensación a cobrar esas acciones que fueron descompensadas. Entonces son aprendizajes, nosotros no estamos juzgándolo, simplemente son aprendizajes. Lo conveniente sería poder actuar con mayor comprensión y evitar luego estos procesos, ¿no?, difíciles de la vida que esta ley de compensación o la ley del karma luego nos vienen a cobrar, ¿no? Entonces hay veces que por ignorancia cometemos errores, aún avanzando espiritualmente en este trabajo, y luego habrá que pagarlos. O si no los pagamos porque no los comprendemos, nos quedaremos estancados en nuestro desarrollo interior. Y eso también es muy delicado, ¿no? Necesitamos avanzar en el trabajo en la medida avanzamos en la comprensión. Por eso nosotros decimos, es muy delicado decir esto ya es así, porque así el ser me lo dictó. En ello tendríamos que abrir nuestro panorama de comprensión para que toda acción dentro de nuestro desarrollo fuera amplia y que si hubiera habido algún error poderlo luego compensar, ¿no? Muy importante. Y comentan entonces que hay que pagar para avanzar. Hay que pagar para avanzar, definitivamente. Podemos pagar voluntariamente con monedas a través del sacrificio del tercer factor o podemos pagar con dolor. Nosotros daríamos un pequeño tip: desarrollemos la comprensión, porque si no desarrollamos la comprensión a través de la meditación, a través de lo que es la autoobservación, decir, bueno, hoy ¿por qué me enojé? No, es que estuvo muy pesada o muy pesado esta persona, ¿no? Ahí no hay comprensión. Lo único que estoy haciendo es aplazar un problema que luego me va a regresar. Pero claro, mi orgullo, mi soberbia no me deja ver. No, así muera, pero no voy a aceptar. Así, porque mi ser me lo dice. Eso es un gravísimo error que al final de cuentas se rebota hacia uno mismo. Miren, mejor es meditar, ampliar la comprensión, porque hay veces que uno no le da, la cabeza no me da, no lo entiendo. Entonces, invocar la fuerza del tercer logos, invocar a su Madre Divina, invoquemos a nuestro Padre interno y decir, Padre mío, ábreme el entendimiento, ayúdame a comprender para yo cambiar, porque aunque yo quiero hacer tu voluntad y hacer el bien, me doy cuenta que todavía hay situaciones en las que, aunque yo no las ocasioné
aparentemente y que alguien me vino a perjudicar, si yo siento que hay una molestia, algo no está bien en mí, ayúdame a comprender. De esa manera es muy importante, logramos cambiar. Y algo muy importante también, logramos cancelar. Muchas veces se habla del perdón y como en ocasiones también lo hemos mencionado, es fácil decir yo te perdono, pero eso sí, no te olvido. Ahí no hay perdón, ahí simplemente hay aplazar. Es decir, aplazo ya de que ya no me enojo, aplazo el enojo, pero el día de mañana, porque tenemos miedo a que nos vuelvan a hacer la misma, yo ya lo tengo así como recriminado en mi mente y ante la mínima se la voy a devolver. Te perdono la primera, pero la segunda no te la perdono. ¿Cuántas veces hemos dicho así, no? Entonces el maestro dice, no es solamente perdonar, no es solamente perdonar, hay que cancelar. Y para cancelar hay que desintegrar, disolver la causa que ocasionó el conflicto. Si fue un defecto, tendremos que ir meditando un día, 2 días, una semana, meses o años sobre ese defecto que ocasionó. Y de esa manera no solamente logramos perdonar, sino con el tiempo cancelamos para que no se vuelva a repetir. Vean ustedes la gran diferencia entre perdonar y luego ya cancelar. Pregunta entonces, ¿cómo podría entonces darme cuenta de que ya perdoné? ¿Cómo nos daríamos cuenta cuando ya, si se repitiera el mismo hecho en el que ya no reaccionaríamos? Ya no habría actor. O sea, ¿cómo me doy cuenta de que ya desintegré un defecto? Pues simplemente en esta jugada de ajedrez del escenario del teatro de la vida, cuando ya no hay reacción dentro de nosotros, cuando ya uno no reacciona ante esa misma situación. Y es como cuando se dice que por niveles. Claro, es que uno piensa que ya desintegró la ira y luego dice, es que ahora se me manifestó en este otro aspecto, ¿no? La ira. O el orgullo, o la lujuria, o la envidia, etc. Entonces, tenemos que sumarnos de infinita paciencia, porque al ego lo vamos a ir desintegrando en sus 49 niveles. Y eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, claro, ahora ya no reacciono la ira directamente enojándome. Ahora ya veo que la ira se va sutilmente y reacciona con una broma sarcástica o irónica. Y dices, ay, otra vez. Y dices, entonces, ¿ni para qué trabajo? Dice uno, lo dejo todo. Y ahí es ahí donde el ego nos gana la jugada. Entonces tenemos que ir capita por capita desintegrando al ego, ¿no? Con mucha paciencia. ¿Me van a comentar? Y comprensión, Y comprensión. Es difícil, pero al mismo tiempo es maravilloso, ¿no? Hay muchas energías ahora, cada vez nos acercamos más a estos anillos Alcione. Hay nuevas energías que se hablan, que ya pasamos el 2012, que si supiéramos canalizar unado a nuestro trabajo de la transmutación, nos potenciaría este desarrollo interior de forma extraordinaria en la comprensión. Nos ayudaría de forma maravillosa. Pero, claro, mientras más nos identifiquemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, más nos identifiquemos con nuestros dolores, con nuestros pensamientos, ideas y conceptos, más esa ley de compensación entra en acción, ¿no? Tenemos que sabernos imantar de lo positivo. Que nadie se engañe a sí mismo. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará, y sus obras lo seguirán. Así está escrito en los textos sagrados, ¿no? Al ser llevados los iniciados al santuario secreto de la doble casa de la vida, para pesar
sus corazones, donde son puestos en orden de estaturas alrededor de la gran sala de la verdad. Sentados en cuclillas les espera el gran sacerdote Anubis y sus 42 jueces asesores. Todos son máscaras en forma de cabeza de chacal o lobo. Empuñando emblema de la verdad, vestidos todos de blanco y llenos de terror, el iniciado declara. Aquí hace una pequeña lectura, esta es la declaración de egipcia. Yo no he hecho llorar a nadie, yo no he realizado hechos reprobables, yo no he practicado el mal, yo no he hecho trabajar a los hombres más de lo debido, yo no he hecho temer, yo no he afligido a las viudas, yo no he oprimido a los huérfanos, yo no he hecho que el amo maltrate al criado, yo no he matado, yo no he robado templos, yo no he robado subobjetos a los cadáveres, yo no he dormido con mujer ajena, yo no he encarecido los comestibles, yo no he alterado el fiel de las balanzas, yo no aparté la leche de la boca del niño, yo no he privado a los ganados de sus pastos, yo no he aprisionado pájaros, yo no he detenido el agua cuando debía correr, yo no he apagado la luz cuando debía alumbrar, yo no he puesto obstáculos en el camino de los hombres, yo no he fornicado, yo soy puro, yo soy puro, yo soy puro. Esto es parte de un ritual egipcio relacionado a la ley, de la confesión del alma. Cuando ofician como jueces, los maestros del karma usan la máscara sagrada en forma de cabeza de chacal o lobo emplumado y con ella se presentan a los iniciados en los mundos internos. Esa es la crueldad de la ley del amor. Lo único que aprovechamos de nuestras encarnaciones es el valor de la experiencia. Por eso es importante que es la experiencia. Con la muerte de la personalidad, nuestros 4 cuerpos de pecado dejan de tiranizarnos y se someten humildemente a la voluntad del íntimo o al alma universal. Es decir, tenemos que trabajar con esos 4 cuerpos de pecado que alguna vez ya hemos hablado. Los 4 cuerpos inferiores, el astral inferior, el mental inferior, vital y cuerpo físico, que pues hoy por hoy están caídos, ¿no? El yo no evoluciona, se va complicando en cada encarnación. Esto es muy importante. Cuando aquí el maestro se refiere que al yo no evoluciona, que se va complicando cada encarnación más, que el ego astutamente se va adaptando, va tomando formas, de acuerdo, como decíamos, se va refinando inclusive de acuerdo a nuestro trabajo que queremos hacer. Él busca por dónde luego entrar. Es decir, no hay más que la involución para el defecto. Muchos llaman a esto evolución. Los hombres sencillos de hace milenios son los hombres complicados y diferentes de hoy. La evolución se realiza en la conciencia del mineral cuando éste despierta en el vegetal cuando despierta en el animal cuando despierta en el hombre, etc. Cuando el yo muere totalmente en nosotros, nacemos en el absoluto. Pero antes, Satanás nos ofrece reinos y paraísos. Los que ceden se convierten en cadáveres, en sus esclavos, y aplazan por muchas encarnaciones su entrada en la dicha inefable del absoluto. Es decir, uno se queda atado a este mundo material por los placeres del mundo, ¿no? Espiritual, por los placeres del mundo mundano. Nadie sino Cristo en el hombre es el único que puede perdonar pecados. El perdón solo lo obtiene el pecador cuando hace conciencia del pecado cometido y del propósito inquebrantable de no volver a pecar. Por eso se dice en el Salmo, por eso dice Salomón:
con todo lo que obtengas, obtén comprensión. Con todo lo que obtengas, obtén comprensión. Esto es importante. O sea, en la vida, muchas cosas que nos sucedan, no las dejemos pasar si no las llevamos a la comprensión, porque son grandes oportunidades para nuestro desarrollo. Si las pasamos a la incomprensión, al resentimiento, nos perderemos una gran experiencia. Y pues, qué absurdo sería, después de haber sufrido, no adquirir experiencia, ¿no? Y la Biblia añade, Dios no quiere que muera el pecador, Dios quiere que viva para que se arrepienta. Esto, si no se entiende, parecería hasta un poco de tiranía, ¿no? Y no, realmente no es que quiere que se arrepienta en el sentido del trabajo iniciático, en una comprensión que necesitamos. O sea, no se trata de castigar al pecador, sino se trata de redimirse en el pecado a través de un trabajo interno, a través de la comprensión. Tampoco vamos a promover la culpa del pecado, porque esto mucho se ha hecho en las religiones y muchas filosofías. Y hay quienes dicen, el pecado no existe, todos somos seres de luz y todos nos vamos a sincronizar a esa gran luz. Bueno, esto es maravilloso. Nosotros quisiéramos decirles, pues estamos de acuerdo, pero hay una causa, hay una compensación y de ella y de esa compensación vamos a tener que de alguna manera nuevamente ponernos en orden, ¿no? No podríamos engañar a las personas diciendo que solamente que el pecado no existe y que todos somos seres de luz y que vamos a ser compensados en la luz sin percibir aquello que fueron acciones nuestras que ocasionaron daño a otras personas, ¿no? O sea, todo en la vida, como hemos visto en los textos antiguos, todo se paga. Nosotros no queremos ser tampoco fatalistas, pero tampoco podemos ser tan optimistas, sino tenemos que ser a veces realistas. Y en esa realidad de la vida nos hace entender que las acciones que llevaron una descompensación tendrán que ser compensadas, sin entrar en esa culpabilidad ni sensación del pecado, ¿no? Eres malo porque pecaste y te vas al infierno. No es eso. No, porque creo que todo en la vida es como saber caminar, ¿no? Si yo solo sé gatear y no sé caminar, tendré que aventarme a ponerme de pie y a veces me voy a caer y me voy a lastimar, pero para poder avanzar más rápido tengo que tomar ese riesgo, ¿no? En la vida esto es exactamente igual. Necesitamos saber que va a haber momentos de dolor, pero que podemos caminar, correr y hasta volar y elevarnos espiritualmente. Yo creo que esto es lo más importante. La esperanza siempre está, pero no nos engañemos, no levantemos falsas promesas, sin decir, sin hablar, que también tenemos que compensar aquellas descompensaciones. Creo que sería cruel engañar. Yo creo que a veces se vale cuando podríamos decir hay mucho dolor, ¿no? Y bueno, hay que levantar el ánimo. Pero bueno, ya después de levantar el ánimo, bueno, ahora tienes que también asumir ciertas cosas de la vida, ¿no? Yo creo que esto sí es importante hacer la aclaración, porque luego de repente vemos que hay mucha esa tendencia de decir que somos seres de luz, que va a venir la alineación cósmica, o que ya estamos y que vamos a entrar a Sirio o al sol central de esta galaxia, solamente sincronizando nuestras auras, nuestros chakras, y nos olvidamos que para poder lograr todo esto tan extraordinario y maravilloso que estamos mencionando, necesitamos compensar las descompensaciones también de nuestras acciones. Para eso está el trabajo de la psicología y el trabajo de la muerte del ego, ¿no? Entonces, si solo queremos hablar de lo bueno sin hablar de las compensaciones,
habría ahí justamente una descompensación que no nos va a engañar y nos va a hacer avanzar, pero luego la ley de la propia rueda del samsara, de la compensación, nos va a hacer luego girar hacia la involución, aunque no lo queramos, porque no compensamos nuestras acciones. Práctica. Dice el maestro, de hoy en adelante, su conducta debe ser muy cuidadosa para que en usted se exprese su Cristo interno. Sus pensamientos, palabras y obras solo serán inspiradas por la verdad, el amor y la justicia. Practique diariamente la meditación. Durante la misma, vea que el fuego sagrado del Espíritu Santo que se desprendió de su médula espinal para poner en movimiento el loto maravilloso de 12 pétalos de su chakra cardíaco se desprende ahora hacia el no menos maravilloso loto de 16 pétalos de su creador chakra laríngeo y lo pone en movimiento de izquierda a derecha, concentrándose en él por más de media hora, ya sea después de levantarse por las mañanas o antes de acostarse por las noches. Bien, pues aquí ya tendríamos la práctica de esta semana. Podemos ir haciendo nuestras prácticas como hemos estado viendo. Y bueno, este capítulo, la del karma, sobre lo que fue este libro, lo que es este libro de magia crística azteca, este capítulo resulta pues nuevamente reflexivo y motivador para todos nosotros. Si hay alguna otra pregunta que tengan al respecto. Que la práctica no queda muy clara. Sí, la práctica hay que concentrarse en nuestro chakra, o sea, desde la glándula pineal hasta lo que sería nuestro chakra, activar este chakra del corazón y luego activar el chakra de la laringe. ¿Sí? Aquí queda, dice, repetimos por si acaso no quedará muy claro, vamos a practicar diariamente la meditación. Dice, durante la misma, vea que el fuego sagrado del Espíritu Santo se desprendió de su médula espinal. Y de esta médula espinal poner en movimiento el loto maravilloso del corazón. Y luego de este chakra maravilloso del loto del corazón, va a poner en actividad el chakra laríngeo, de la laringe. ¿Sí? Por media hora. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias, profesor. Muy motivadora, como usted dijo, pues, para reflexionar y pues ponerse en movimiento. Bueno, pues lo dejaríamos hasta aquí el día de hoy. No sé si alguna otra, los que nos ven por internet. Y bueno, ya para ahí sobre esta ley del karma hay mucho que podríamos ampliar, pero como ya tenemos otras conferencias, ahí mismo podrán entenderlo mejor. Que pasen buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches.